Bueno, pues muchísimas gracias y evidentemente creo que hay que resaltar eso, que somos compañeros, todos en general, no somos competencia y que todos nos sumamos. Llegado a este punto hay un bloque que, bueno, es el primer bloque, me encanta, es una mesa de coloquio de mujeres divertidas referentes en sus sectores profesionales. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a Beatriz Martínez Larios, que es la gerente del área de gestión sanitaria sur de Granada de Servicio Andaluz de Salud. Si podéis aplaudir. Carmen Barrio Nuevo, directora corporativa de CIRSA a nivel autonómico, empresa del sector de la automoción en Andalucía. Mari Carmen Galera Aquiles, directora general de Tecnova, Centro Tecnológico y del Clúster Agroindustrial. Y Azahara Espejo García, directora de Health Lab International, un fondo de inversión solo para empresas fundadas y lideradas por mujeres a nivel internacional. Sí, no pasa nada. ¿Sí? ¿Allá? Sí. Bueno, yo cuando preparaba este bloque sentía que me iba a quedar un poco pequeña y creo que vaya a entenderlo a medida que escuchéis a todas y cada una de ellas. Tenía un poco de miedo de que la jornada pues, se volviese como repetitiva, pero es que cada una de ellas tiene algo súper importante que aportar y cuando lo hablaba me daba cuenta. Tenemos sectores donde la mujer no llega, tenemos sectores donde la mujer llega, pero no llega a puestos directivos. Tenemos conciliación, por supuestísimo, siempre protagonista en toda y cada una de nuestras profesiones. Y bueno, va a ser didáctico y muy ameno porque de verdad son súper mujeres. Empiezo por Beatriz Martínez Larios porque creo que es importante que nos cuente un poco a qué se dedica y sobre todo que sea ella misma la persona que no entiende por qué está aquí, que nos cuente un poco su trayectoria, porque al final creo que las mujeres tendemos todo el rato a preguntarnos que por qué estamos en un sitio, que por qué nosotras. Yo también me pregunto que por qué estoy aquí presentando este evento, pero aquí estoy. Y qué mejor forma de definirnos a nosotras mismas que entendiendo que llevamos una trayectoria recorrida y que tenemos que aportar a la sociedad. Muchas gracias, Sheila, por la introducción, por la presentación y gracias a la organización por contar conmigo. Es lo que le decía antes. Sigo sin entender qué hago aquí. Verás, yo he seguido una trayectoria laboral que creo que debería de ser la que siguiéramos todas. Y ese es mi sentir. No deberíamos de tener ningún límite, no deberíamos de estar limitados ni por lo que somos ni por lo que queremos hacer. Hace unos días leía un libro, Las herederas de la Singer, de Ana Elena Rivera, y había una frase que me impactaba porque es muy cierta. En un capítulo, la nieta le dice a la abuela, que había vivido en la época del franquismo, le explicaba que era para ella el feminismo. Y la abuela decía, ¿pero por qué os queréis meter ahora a mineras con lo duro que es estar en una mira? Y la nieta le contestaba, abuela, no se trata de que sea más duro o menos duro. Se trata de que lo podamos hacer y lo queramos hacer, que tengamos esa oportunidad. Y creo que de eso va esto, de poder decirle a las nuevas generaciones que todos podemos, que estamos aquí, que como decían en la introducción, se nos puede hacer más difícil, pero no se nos va a hacer imposible. Y nada, poco más. Yo soy directora de un área sanitaria, empecé como un médico de familia, vocación de cuidado, como siempre se nos ha dicho a las mujeres, y poco a poco te va entrando el gusanillo del entrar en esa dirección y del intentar mejorar algo desde dentro, no quedarte solo a remo. Y en eso estamos. Bueno, recuerdo cuando hablábamos que siempre hay que apoyarse en datos estadísticos, es que es muy importante, porque hablar si no tienes nada con lo que sostenerte es como quien lanza para arriba un flip-flip de agua y cae hacia abajo. Bueno, en el caso de Beatriz tenemos el sector de la salud. ¿Y qué nos encontramos en el sector de la salud? Que las mujeres llegan. Hay un 61% de mujeres que se encuentran en el sector sanitario y se dedican a él. Y de repente nos encontramos con que jefas de servicio inferior al 20%. Y yo hablaba con ella y decía, es que nos encontramos en un sector en el que la mujer llega, que predomina, y nos encontramos un porcentaje ínfimo de mujeres directivas. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver, hay varias situaciones. Los puestos directivos más altos suele ser porque seguimos manteniendo la inercia del heteropatriarcado, ¿no? O sea, vamos a que ellos son los que a más oportunidades se les ofrecen, parece que llegan más y tienen más banda para poder trabajar. Y a nosotros, cuando se nos ofrece ese trabajo, nos vemos limitados en una serie de años
y por una serie de condicionantes que son nuestra familia. No sé, ¿alguien preguntó algo? Cuando me ofrecieron el puesto, lo creáis o no, lo primero que me planteé fue qué hacía con mi hijo y qué hacía con mi marido, porque estoy a 100 kilómetros de mi casa todos los días. Y lo curioso fue que no fui la única que lo pensó, sino que mis compañeros lo primero que me preguntaron fue eso, ¿qué vas a hacer con tu familia? Probablemente si hubiera sido hombre me hubieran dado la enhorabuena simplemente y no me hubieran preguntado qué iba a hacer con ellos porque estaba claro que alguien se iba a ocupar de esos niños. Pero bueno, ahí vamos. Se trata de que las nuevas generaciones entiendan de que el cuidado es mutuo, de que las familias se mantienen porque hay dos en esa pareja y es quien los tiene que mantener. Y yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones vayan cambiando. Además, es muy importante destacar que de los 42 hospitales, solo 13 están dirigidos por mujeres. Al final, bueno, sí, la mujer va llegando y creo que es súper importante lo que tú decías, que no consiste en preparación, sino consiste en no autoculparte entre lo profesional y lo personal, que eso es súper fundamental. Y sobre todo de tus puestos, que al final tú estás en una administración pública, el intentar hacer ver que igual sí que se puede llegar a conciliar o a llegar a ese puesto directivo sin sentirte culpable por lo que puede repercutir dentro de tu hogar. Sí, cuando nosotros ofertamos puestos intermedios pues, a los profesionales, por lo menos en el área, siempre se les intenta hacer ver que no va a ser un lastre para su vida personal, sino que va a ser un motivo para ellas de poder estar ahí. Y les facilitamos en la medida que, siendo una administración, no siendo una empresa privada que te deja un poco más de margen, todo lo que podemos a nivel de conciliación, en horario y tal. Muy bien, pues Carmen Barrio Nuevo tiene algo en común con mi abuelo y es que a los dos le encantan las copas de vino. A mi abuelo también. mi abuelo dice, de verdad, porque le pregunta a la médica, ¿usted cómo hace, José, para llegar a los 85 años? Y dice, hombre, mis chatos de vino, como aquí se dice en Almería, que no me falten. Ya claro, cuando bebes 5 copas de vino al día ya hay que planteárselo. Entonces yo le dije a Carmen, oye, háblame un poco de ti, ¿no? Y me decía, me encanta la cocina, una buena copa de vino. Creo que tiene una trayectoria muy guay que aporta una visión muy buena, que es que muchas veces se lanza el mensaje de que se necesita a la mujer en los diferentes sectores, pero es que a veces ese mensaje no llega y la mujer cree que ese sector no es para ella. Y ese es el caso de la automoción en este sentido. Y lo hablábamos por teléfono, entonces es súper importante que te presentes y que cuentes todo lo que me contaste a mí, que creo que de verdad a mí personalmente me hiciste reflexionar mucho, porque lanzamos mensajes equívocos y a veces creemos que no llegamos a sitios pues porque no se nos abren las puertas, pero también nos autoboicoteamos, ¿no? Pensamos que ese sitio no es para nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Seila. Y bueno, por la presentación ya, empezando que me gusta el vino, yo creo que ya estoy como... Bueno, a ver, yo soy directora corporativa del Grupo Sirsa, es decir, un grupo de entre los líderes del sector en Andalucía. Nos dedicamos a los servicios de movilidad, vendemos, reparamos coches, diferentes marcas. Aquí en Almería tenemos una implantación importante con marcas como Renault y como Nissan, ¿no? Vengo de un sector, estoy en un sector pues, muy masculino, históricamente muy masculino, pero que también, y es cierto y hay que decirlo, pues está cambiando mucho en los últimos años. Mi trayectoria profesional, la verdad, es que no sé por qué, pero es verdad que vengo del mundo de la construcción. Mi primer trabajo fue a pie de obra en una UTE en San Javier, en Murcia, cerca, ¿no? más cerca de aquí. Y bueno... Recuerdo que mi padre, yo soy economista, y recuerdo que mi padre, cuando lo típico, quería que estudiara algo que quizás mi padre pues, me imaginaba, mira, economista, esta la voy a ver en un banco detrás de una ventanilla, qué guay, vestida ahí con su traje y tal. Y de repente el primer día que vino a buscarme, pues estaba allí con el casco y las botas, en mitad con 40 albañiles, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que vengo de un mundo siempre rodeado de hombres y he vuelto hace 5 años que me incorporo a Sirsa. Como directora corporativa, soy miembro también del comité de dirección. Ayer decía en una cena con compañeros de aquí que tuve la suerte de que desde muy pequeña o de muy jovencita pues me dieron oportunidades. Y es verdad que esas oportunidades tuve la suerte que me la dieron hombres, ¿no? Es decir, que no he tenido nunca una jefa, pero es cierto que apostaron por mí hasta el día de hoy, que hace 5 años que me incorporo al grupo. Y te decía que realmente, cuando a mí me contaron el proyecto,
yo nunca hubiera echado un currículum en una empresa de coches, te lo digo realmente. ¿Por qué? Y es lo que ocurre ahora y nos está ocurriendo cada vez más. Porque hay desconocimiento del sector. A mí cuando me contaron realmente los retos a los que se afronta el sector de la automoción, que todos sabemos, está en la televisión todos los días, que estamos en plena transformación, que están ocurriendo un montón de cosas muy interesantes porque está cambiando todo, está cambiando el cliente, la relación con los fabricantes, el sentido de la propiedad del vehículo, los servicios de movilidad y todo eso hay que montarlo, todo ese ecosistema nuevo, ¿no? Como ha ocurrido en otras revoluciones en otros sectores. Y claro, cuando te cuentan un proyecto con tantas alternativas pues y oportunidades, dices, jo, qué guay, pues a mí me gusta, hay que hacerlo, quiero formar parte de esto. Y realmente a mí me lo contaron muy bien y me engancharon. Por eso es muy importante el conocerlo, sabiendo que tenemos un hándicap también, que hay una parte muy dura o menos conocida, pero también en la que no hay cantera, que es la parte de taller, la parte industrial. No tenemos mecánica, las niñas no estudian mecánica. Con lo cual ahí pues, son muy pocas las que acceden a ese mercado, ¿no? Es decir, por mucho que queramos no podemos hacer. De hecho, también lo hablábamos, ¿no? Estadísticamente es súper importante, repito, hablar sin datos es no hablar. Actualmente el papel de la mujer en el sector de la automoción supone un 19,2%. Y bueno, aquí os voy a transmitir un dato curioso. De repente nos encontramos con que en el sector de la automoción crece la presencia de la mujer un 1% y llega la pandemia y hace que disminuya casi un 2%. Por lo tanto, todos los avances anteriores se fueron al garete. O sea, muy importante, ¿verdad?, destacar. En 2022 la automoción daba empleo casi a 550.000 personas. Sí. Y de todas esas 550.000 personas, 105.400 eran mujeres. Y mecánicas, pues vamos a poner el 5%, aunque no hay estadísticas, por poner un porcentaje positivo. Y muy importante también destacar que esto es un sector que las mujeres representan en apenas el 10%. Y repito, no hay cifras suboficiales que se actualicen constantemente. Nos encontramos en un sector en el que la mujer no llega. Y si llega, no llega a los altos puestos directivos, por supuesto. Sí, es verdad que ha evolucionado. Ya hay un informe, un observatorio precisamente de igualdad que encargó nuestra patrona Faconauto. Encargó un observatorio de igualdad precisamente porque le preocupa y estamos empujando para que la situación revierta. Y ya se va acercando, creo que el año pasado cerramos en un 19% de mujeres. Verdad que en Sirsa ya estamos por encima, ya somos un 25%, somos más de 100 mujeres las que formamos parte aquí en Andalucía, repartidas por las diferentes provincias, entre ellas aquí en Almería, y en diferentes puestos de responsabilidad. Es decir, que tenemos gente, no las tenemos a lo mejor en los talleres porque no hay mecánicas. Bueno, en Sevilla acabamos de contratar a 2 estudiantes de FP, la tenemos como FP Dual y las tenemos y estamos encantadas de tenerlas por allí en formación. Pero sí que las tenemos y destacan precisamente en un puesto súper importante en la automoción, que es las personas que encontráis en la recepción de los talleres, ¿no? Cuando, como dice mi jefe, la gente siempre llegamos con un problema, que realmente, que vienes con el coche roto, que tal, pero realmente el que viene con un problema es la persona, el que viene con una avería es el coche. Es decir, y ahí las mujeres realmente lo hacen muy bien porque empatizan mucho, gente que soluciona problemas y bueno, la verdad que son chicas excelentes. Aquí en Almería tenemos un equipazo. Y la verdad es que en esas posiciones, y los tenemos ya repartidas y yo misma, ¿no? que ya estoy en el comité de dirección, tenemos la gerente de Hyundai en Huelva, que también es una mujer, la controller del grupo, que es de aquí de Almería y lleva toda Andalucía y es de Almería, una mujer pues formada y brillante. Y cada vez somos más, pero ya digo, tenemos que seguir dando, porque creo que hay mucho de desconocimiento, como digo antes, y cosas como esta, la de hoy, que precisamente pues yo tampoco estaba como la compañera, no sé qué hago mucho aquí, pero realmente creo que es bueno que muchas mujeres y muchos hombres que están aquí vean el sector como un sector de oportunidad, ¿no? En el que hay oportunidades para desarrollarte y creo que nuestra labor como empresa es hacer atractivo nuestro sector para que toda la gente como vosotros pues, nos elijan para poder desarrollarse profesionalmente y que sea una empresa cómoda y con potencial para crecer, ¿no? Al final es simplemente demostrar que hay hueco para todo el mundo en todos los sectores. Yo creo que no hay, o sea, ya hoy por hoy no hay carreras para hombres ni carreras para mujeres. Al final simplemente somos profesionales que nos tenemos que dar la mano y tenemos que auparnos. Sí. O sea, ya basta de catalogar una profesión X o una profesión H. Sí. Bueno, hablaba también con Mari Carmen
Es que yo no sé cuánta lata le pude dar a estas mujeres por teléfono y por todas estas tecnologías. Y nada, hablaba con ella y hablábamos del mundo rural. Y hablamos ya no solo de un mundo rural dominado por hombres, sino también de lo difícil que es que, o sea, si hay pocas mujeres que están dentro del campo, imaginaros si hay pocas mujeres dentro de los centros de investigación en tecnología. Entonces hablábamos, repito, de estadísticas, que es muy importante. Un 88% son hombres y un 12% son mujeres. Hablo del campo puro y duro. Y ya si nos vamos a ese liderazgo, menos del 10% por irnos a un porcentaje bueno. Y si el personal que trabaja en este sector ocupa un porcentaje mínimo, ¿cómo ves o cómo puedes darle una visión a todas las personas que hoy están aquí de ser directiva dentro de un área tan complicado como es la agricultura, pero sobre todo aupada con la tecnología? Bueno, yo creo que la clave está, yo creo que con perspectiva, realmente no eres consciente de dónde te metes, porque yo creo que si lo piensas 2 veces y ves lo que supone, pues lo típico es salir porque no quieres problemas, ¿no? Yo ahora viendo, cuando hablabas del mundo rural, digo, uy, pero hace ya casi 25 años que no trabajo en el medio rural. Pero mi primer trabajo fue ahí, con 26 años, empecé a trabajar fomentando el desarrollo rural en un mundo donde son zonas rurales basadas en agricultura de subsistencia, en una agricultura de alto rendimiento, y en municipios muy, muy pequeños. Y al final, bueno, te das cuenta con 26 años que dices, madre mía, ¿qué puedo yo aportar aquí? Yo lo único que podía aportar era ganas de trabajar, porque no traía nada más. Mi mochila traía un título de licenciada en económica, pero que el título no te dice nada. Y fueron las ganas de trabajar, de poder trabajar por tu comarca, el poder generar empleo y generar riqueza, lo que nos hizo trabajar. Claro, cuando miras y te reúnes y ves que hay 50 grupos de desarrollo en toda Andalucía, y que tú eres la única mujer y que además eres la más joven porque todos son mayores, pues te sientes muy mal. Y cuando antes hablabas de la mochila, yo lo veía, ¿no? Yo decía, madre mía, pero ¿estaré realmente preparada para eso? Pero al final yo creo que es una cuestión más de voluntad que de capacidad. Es una cuestión de querer, porque todos tenemos capacidad. Aquí no hay gente lista y gente tonta. Aquí no hay gente que se le da... Hay cosas que se nos dan mejor y cosas que se nos dan peor. Hay gente a los que nos va la marcha y lo que nos gusta son los retos, y hay gente pues, que le gusta estar en su área de confort. ¿Eso es malo? No, porque si tú te especializas, eres el mejor en tu temática, y se necesita en el mundo, en el mercado laboral, gente especialista. Entonces yo creo que al final se trata de conocernos a nosotros mismos, no tener miedo y poder lanzarnos, porque el mundo está hecho de hombres y mujeres valientes que deciden dar un paso y salir adelante. Porque cuando tú actúas con determinación, al final las cosas salen. Cuando tú trabajas y eres responsable, las cosas salen. Esto no va de título universitario, ni de cátedra, ni de doctorado, ni de muchos máster. No, va de ganas de trabajar. Y lo digo desde, la verdad, desde mis años trabajando con personal. Estuve 5 años trabajando en desarrollo rural, la experiencia fue espectacular. No sentí en ningún momento ningún tipo de discriminación, ¿pero por qué? Porque tampoco das pie a que vengan y te pisen el cuello, porque gente con ganas de pisar el cuello hay en todos sitios, en todo. Ante esa opción tenemos 2 opciones, retirarnos y meter la cabeza como el avestruz o sacar pie. Solo a nivel de anécdota, y la voy a contar 30 años después. El primer día que empecé a trabajar, 26 años, que 26 años se muy joven. Me dijiste que tu maletín pesaba más que tú. Sí, y no solo eso, sino que el primer día que empecé a trabajar, alguien perdió los talonarios y perdió las cuentas del banco y fue a decirle al presidente, mira, acaba de entrar y ya ha perdido la documentación. ¿Ves cómo no vale? Yo ni había visto todavía, acababa de pisar el despacho. Aquello fue una lección de vida que no olvidaré jamás, porque esa persona me hizo un favor. Esa persona me hizo que no puedes confiar en nadie nada más que en ti mismo. Que tú tienes que luchar por lo que quieras. Y que, como decía mi padre, cada noche cuando te acuestes, que tus manos estén limpias y puedas mirar de frente a la gente. Porque con eso todo se consigue. Y a partir de ahí ya no te da nada miedo, porque ya te das cuenta de que tú puedes conseguirlo. Me vine a Almería hace 22 años
a un proyecto totalmente nuevo donde lo único que había era una escritura de constitución y era la idea de crear un centro tecnológico en Almería. Y yo decía, bueno, pero ¿qué habéis pensado? Y no me decían nada, hasta que un día el presidente viene y me dice, lo que tú y yo queramos que sea, porque no hay nada. Y le dije, bueno, pues entonces el reto es bueno, porque hay muchas cosas por hacer. Después de 22 años trabajando en un sector, como bien decía, agrícola, tecnología para la agricultura, es complicado, es muy complicado porque si analizamos los datos, como decían las compañeras, muy poca gente estudia. ¿Qué porcentaje hay de chicas que quieran estudiar carreras STEM? Que sean ingeniería, matemáticas, ciencia, muy pocas. Dicen por ahí que, no sé, un estudio que dice que las mujeres nos gusta estudiar aquellas carreras que se ocupan de las personas y los hombres estudian más carreras que se ocupan de las cosas. Por eso ellos hacen más ingeniería, probablemente, y las mujeres hacen más abogado, medicina o carreras que tengan que ver con eso. No sé. Yo creo que hay estereotipos fijados y al final es inevitable fijarse en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña tenía claro que no quería trabajar en el campo, porque yo había visto a mis padres trabajar en el campo y de esas 53% de esas mujeres, el 83% tienen título universitario, 83%. Y nosotros contratamos talento en hombres y mujeres, no discriminamos, es casual lo que tenemos. Mirad, en España, en la Federación de Centros Tecnológicos, hay 50 centros asociados. De los 50 centros, el 48% tienen mujeres directivas que trabajan como responsables de departamento, responsables de área, responsables de proyectos. El 38% son investigadoras. Vamos bien, ¿verdad? 48%, 38%. A ver, ¿cuántas mujeres creéis de esas 50 que estamos dirigiendo centros tecnológicos? Decir una cifra. Pues es mejor aún. El 19%, 10 mujeres estamos dirigiendo centros tecnológicos a nivel nacional. Y yo creo que eso es un gran paso. Yo no me quedo en que el 19 es poco. Creo que el 19 es una cifra importante. Pensad, hace 100 años, justo en 1920, 1930, cómo luchaban mujeres por tener un puesto de trabajo, por poder dirigir y porque sus maridos les permitiesen poder trabajar. Sus maridos. Hoy yo creo que no estamos en eso. Entonces tenemos que quejarnos. Pero, como bien decía, esto es un equipo. Y yo creo que cada vez los hombres se han dado cuenta de que, efectivamente, Sheila, esto es un equipo. Donde tenemos que poner, si no 50-50, ni el hombre puede salir adelante, ni la mujer tampoco. Entonces, a mí nunca me han puesto ninguna traba para poder desarrollarme. Como saben que me va la marcha, me permiten. ¿A cambio qué hago? Que cada minuto que estoy en casa hago que lo aprovechemos todos. Mi hijo, mi marido, mi madre, mi hermano, mi sobrino. ¿Por qué? Porque hay que vivir la vida intensamente. Cuando trabajas trabajando y cuando estás en tu casa con amigos y con la familia, disfrutando con la familia y con los amigos. Muy bien. Bueno, como os he dicho al principio, me ha gustado mucho hablar con todas y cada una de ellas porque entienden lo mismo que yo, que al final simplemente nos necesitamos lo uno al otro y ya, y eso es fundamental. Y bueno, tenemos a Sara García Espejo, que quiero destacar varias cosas. Ella es la directora de Fondo de Capital de Riesgo Hears Lab en España y bueno, decidió invertir solamente en empresas lideradas y que sus dueñas fuesen mujeres con el objetivo de contrarrestar esta desigualdad. Llevan operando 6-7 años en Estados Unidos y desde entonces ella destacaba que ha escuchado comentarios de que eso podía ser discriminatorio hacia los hombres. Y me gustó mucho una respuesta que dio ella en una entrevista y la quiero transmitir aquí porque al final sigue esos patrones y esos valores que yo quería que se transmitiese con esta primera mesa. Y era que la mujer está en una situación clara de desventaja y creo que eso lo entiende la mujer y el hombre. Y hay que ayudar a contrarrestarlo y ella ha ayudado muchísimo. Las mujeres que gestionan fondos en España se han estancado en el 21% y la inversión sigue dominada por los hombres. A pesar de ello, la presencia femenina en la industria de gestión de activos españolos supera con creces la media. Eso es muy importante, hay que aportar datos positivos. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Bueno, pues como bien dice, un poco para poner a la gente en contexto y que la vincule con algo que puede ser tangible para ellos, nosotros dirigimos un fondo de inversión que pertenece a una corporación americana que es el grupo Hearst, que os sonará porque son los dueños de revistas como Cosmopolitan, El, Harper's Bazaar, Esquire, etc. Esa, digamos que es la línea editorial que tienen aquí en España, pero en Estados Unidos están muy diversificados en distintas líneas de negocio y hubo un momento que, como muchas de las grandes empresas a nivel mundial, dijeron ¿qué es esto del mundo tecnológico, de las startups, de la innovación? Aquí tenemos que llegar dentro, y se decidió crear un fondo de inversión que invirtiese en emprendedores generando nuevas ideas con base tecnológica. En el momento en el que se creó el fondo, de repente se dieron cuenta de que no llegaban emprendedoras, o sea, que un 90% de las empresas que les llegaban para inversión estaban lideradas por hombres. No solamente eso, sino que además casi todos de los fondos de inversión con los que trabajaban conjuntamente en coinversión casi siempre estaban también liderados por hombres, con lo cual había una alta probabilidad de que las empresas que referenciasen también fuesen dirigidas y creadas por hombres. Entonces se dijo, oye, vamos a echar un vistazo a los números porque está pasando esto, y lo que les llamó más la atención es que los datos sobre las empresas fundadas y lideradas por mujeres, de hecho, eran mejores. Decían que ofrecían un mejor retorno, que el porcentaje de empresas que acababan teniendo que cerrar en los próximos 10 años era muchísimo menor, que los datos financieros acababan avalando una inversión en ese tipo de empresas, que además eran empresas que buscaban soluciones a problemas que nadie había visto anteriormente, porque claro, normalmente los emprendedores buscan soluciones a problemas que ellos mismos han percibido, y si esos problemas siempre eran percibidos por hombres, siempre parecían que eran los mismos problemas. O sea, de hecho, hasta hace muy poco no se hablaba del problema de la endometriosis, porque efectivamente no había ningún hombre que lo percibiese como tal, y ahora se está empezando a hablar de ello. Por lo tanto, se dieron cuenta que había un hueco en el mercado. Hay empresas lideradas por mujeres súper válidas que nadie las está mirando y que además están resolviendo problemas que nadie antes ha visto y que tienen un potencial de retorno muy, muy amplio. Entonces se decidió crear este fondo que, como bien os digo, tiene el requisito de invertir exclusivamente, no solamente en empresas fundadas por mujeres, sino donde la mujer sea la CEO, es decir, donde el liderazgo de la empresa sea en femenino, porque realmente así es como se avala la teoría que nosotros seguimos. Y como bien especificaba Sheila, cuando empezamos tanto en Estados Unidos, pero te diría que sobre todo aquí en España, hubo un momento donde nos dijeron, bueno, pero esto es discriminatorio, ¿por qué no estáis mirando a los hombres? ¿Por qué los hombres no tienen las mismas probabilidades de recibir una financiación vuestra que las mujeres? Nosotros decíamos, es nuestra tesis de inversión. Para nosotros tiene sentido invertir en ella. Efectivamente hay un componente de justicia social, porque hasta ahora no se ha estado haciendo, pero para nosotros es que hay muchísimas más probabilidades de retorno si invierto en ellas que si invierto en una empresa liderada por hombres. Es nuestra tesis de inversión como tal. Pero es cierto, y esto va muy vinculado a los datos que tú estabas dando, que mucho de esto tiene que ver con qué cantidad de hombres son los que hasta el momento han tenido el poder de decisión sobre a dónde va el dinero. Sheila estaba diciendo que a día de hoy dicen que un 21% de mujeres ocupan los puestos dentro de la gestión de activos. Y es cierto, pero si te vas al rango superior, a la CEO, este número baja muchísimo, hasta casi te diría que alrededor de un 3%. Y pasa lo mismo en el área de la inversión de tecnología y startups. O sea, de hecho, a día de hoy solo un 2% del capital privado va a empresas lideradas por mujeres. Pero es que hay alrededor de un 9% de este capital privado que es elegido por mujeres a dónde va. Y aquí hay una cosa que a veces cuando la explicamos la gente se siente hasta un poco dolida, y es el tema de los sesgos. Que parece que tú hablas con un hombre o un inversor y te dice, no, pero yo aquí, ¿qué sesgo? O sea, me estás hablando de discriminación, yo aquí no discrimino. Esto no va de sesgos conscientes, va de sesgos inconscientes. A ti cuando de repente, yo siempre hablo de un caso de unas chicas que montaron una empresa que ayudaban con la organización de las bodas. Me dice, oye, tú de repente te vas a casar y te ves organizando un evento para 200 personas cuando no has organizado un evento de más de 20 en tu vida y te tienes que ocupar de todo. Claro, estas chicas iban a explicar su proyecto delante de una habitación donde a lo mejor había de 10 inversores, 9 eran hombres, y explicaban toda la problemática de organizar una boda, y ellos no entendían el valor de la empresa, porque jamás en su vida habían tenido ni que organizar una boda, ni que empezar en la problemática de ella, no sabían el valor que podía aportar esa empresa. Y esto se puede extrapolar a muchísimos sectores, a muchísimas problemáticas que un inversor no va a saber interpretar. Pero no es solamente eso, sino que es que además la mujer, ya bien sea por educación, por cómo hemos sido casi, bueno, sí, educadas desde pequeñas, yo creo que
con un aire un poco más de perfeccionismo, más que de riesgo, lo cual juega en nuestra contra en un ambiente de startup y de inversión, que es que por definición es de riesgo. Cuando explicamos nuestra empresa, cuando explicamos lo que vamos a conseguir con nuestra empresa, somos muy cautas. Hablamos solamente del dinero justo que vamos a necesitar, de los contratos justos que vamos a tener, de una valoración un poquito más pequeña, no vaya a ser que nos pasemos y parezca que nos estemos llevando demasiado. Te vas y escuchas a un hombre y pasa completamente lo contrario. Voy a intentar ponerlo todo por los aires para que este inversor piense, madre mía. Y me pasaba, y esto es otra anécdota que cuento mucho, mi marido y yo trabajábamos juntos antes. Y había veces que nos poníamos delante de un emprendedor los dos y escuchábamos su discurso. Y me acuerdo una vez que escuchamos a un hombre, pues eso, o sea, poniéndolo todo por las nubes, los cielos, no sé cuánto. Hablo con mi marido y digo, ¿qué te pareció? Y me dice, esto una inversión, vamos, aquí hay que decir que sí, casi que sin mirar los números, porque aquí, mira, tiene ya comprometido a tantos inversores, a esto hay que invertir seguro. Y yo le decía, me ha parecido un vendehumo, pero vamos, pero a otro nivel. Nos sentábamos con una mujer, nos explicaba todo, número por número, cifra por cifra, o sea, exactamente todo cuadradísimo. Nos sentamos, mi madre me decía, que me ha parecido muy poco ambicioso esto. Entonces la chica bien, pero yo no lo veo, estoy yendo muy lejos y digo, pero vamos, a esta mujer le daba yo mi dinero, pero ahora mismo, pero no ves la fiabilidad que hay dentro de ella. Entonces, claro, imagínate si eso nos pasaba a nosotros, a mi marido y a mí, imagínate eso en un ecosistema inversor donde el 90% son hombres. O sea, por definición, al final tienes muchísimas más probabilidades de invertir en alguien con quien conectas más a la hora de la venta. Por eso yo siempre digo que aquí lo importante, y ya no solamente es un tema profesional, sino que también es personal, es que haya más mujeres liderando. O sea, es que haya más mujeres allí arriba. No solamente porque al final vamos a potenciar que más mujeres lleguen, que haya más tomando las decisiones de a dónde va el dinero y que, por lo tanto, a nivel general, económicamente hablando, hace falta que ese 50% del talento también se le saque la rentabilidad necesaria, porque todo el mundo estará mejor así, sino que además esta mochila de la que hablamos, de la maternidad, que lo sigue siendo, y hay veces que en eventos de este tipo dices, ay, qué cansino otra vez la mujer hablando de la maternidad. Bueno, pues es la caja de Pandora que cuando la abres aparecen todos los problemas. No solamente ser madre, sino ser potencial madre. Que sepan que puedes ser madre. Eso ya es un problema de por sí. Entonces es necesario todavía hablarlo. Y yo me he dado cuenta que en el momento en el que tú tienes una jefa, o en el momento en el que tú te conviertes en jefa, el ser consciente de cómo a la mujer le cambia el cerebro en el momento de ser madre, cómo queremos maternar, cómo queremos ejercer y no sentir esa culpabilidad. Si tú tienes una jefa, ella es consciente de eso y te ayuda a gestionar eso. Y a los hombres de la empresa les ayuda a aprender, porque este aprendizaje para los hombres está siendo mucho más lento y es comprensible que sea lento, les ayuda a aprender que también hay un valor añadido en estar en tu casa, en ser parte de tu familia, en ayudar a que tu mujer también progrese y en beneficiarte de lo mucho que se aprende sabiendo a conciliar y sabiendo a gestionar todo lo que tienes en casa. Porque al final yo creo que nosotros hablamos mucho de lo capaces que somos de repente porque llevamos las citas del médico, llevamos el trabajo, llevamos no sé qué, y eso está súper bien, eso está genial, pero ¿y lo bien que sería si estuviese un poco más repartido? No solamente porque nosotros estaríamos más sanas mentalmente, sino y lo mucho que aprenderían los hombres también. Entonces, yo creo que es necesario tener más jefas que ayuden a entender cómo maternamos nosotros y a enseñar a los hombres las nuevas maneras de paternar. Y yo creo que también es fundamental entender que una mujer no se desarrolla para ser mamá. O sea, que hay mujeres que pueden ser supermujeres sin formar un núcleo familiar, porque eso también yo escucho, no sé si os habrá pasado constantemente. ¿Y cuándo vas a ser madre? Si ya tienes la edad. Sí, tengo la edad, pero es que no es fácil conciliar lo laboral con tu propia familia. Y creo que, normalmente hay mucha gente que quiere ser mamá, pero que prescinde de ser mamá por lo laboral, que eso al final forma parte de una de las cosas que tienes que sacrificar a lo largo de tu vida para alcanzar tus sueños. Y yo hablo mucho de eso, y luego hay gente que no quiere ser mamá y ya. Tengo dos preguntas para finalizar que me gustaría, y una es rompiendo pues todo lo que haya preparado. La primera es que, ya que has hablado de maternidad y conciliación, dentro de vuestros sectores y siendo vosotras vuestros propios referentes en vuestros mundos, ¿ha supuesto algo la conciliación en subir peldaños o bajarlos en vuestros puestos de trabajo? Y la última pregunta es, que esto lo tenéis que preparar porque es un ejercicio de concienciación y de derribar el síndrome del impostor. ¿Qué creéis que hacéis hoy aquí y qué mensaje tenéis que transmitir? ¿Por qué creéis que se os ha elegido a vosotras?
para que deis un mensaje a todas las personas que han venido a escucharnos. Eso es trampa. Es que es muy importante porque todo el rato nos estamos cuestionando, ¿qué hago aquí? Pero ¿y yo con estas mujeres, qué voy a aportarles yo a ellas? Y seguramente ellas pensarán, ¿y yo qué le voy a aportar a la gente? Y no, muchas veces aportamos muchísimo. Escuchando a las compañeras en cuanto a qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que aportamos, creo que lo que estamos dando es visibilidad. Estamos haciendo que vean que somos capaces, que tenemos otra forma de hacer un liderazgo, que nos basamos mucho en lo que nos decían las habilidades blandas, que nos basamos en lo que siempre se ha considerado que era un defecto nuestro y era que somos más emotivas, que cogemos otro tipo de cosas y que para nosotros creo que es más una habilidad porque nos lleva más a entender a la otra persona y dirigirla desde esa parte. Y en cuanto a lo que podemos aportar nosotros, pues creo que intentar que, desde mi punto de vista, que los que vienen por detrás nuestros, los que nosotros tenemos, no tengan esos escollos, que sea más fácil para ellos. Bueno, y muy importante, ¿por qué crees que estás aquí? ¿Qué tienes que aportarle? O sea, porque al final tú eres tu propio referente en tu mundo. Creo que te lo he dicho al principio, que era simplemente lo de dar visibilidad. Yo espero que algunos de los monitos estos que tenemos por aquí entiendan que el mundo cambia y que estamos ahí y que tenemos que estar ahí. Yo, bueno, también he mencionado anteriormente la visibilidad, que creo que es muy importante. Pero también creo que el liderazgo ha cambiado. Nos exige en la sociedad, la gente que entra en las empresas, ya no vale cualquier tipo de liderazgo. Hay que hacer muchas cosas, el mundo ha cambiado enormemente y el liderazgo, las empresas tienen que tener líderes mucho más colaborativos, mucho más abiertos, mucho más que apoyen a los equipos, a sus equipos y le hagan brillar a conseguir su objetivo. No es el líder autoritario, bueno, tú sabes, trepa y que al final es ojo de mando totalmente, sino que hay que tener en cuenta, hay que ser más abierto. Y yo creo que ahí la mujer realmente complementamos, ¿no? Porque lo hacemos bien en las casas, lo hacemos bien en las empresas, lo hacemos bien en las familias. Y entonces tratamos de que el equipo esté bien, tratamos de que la familia esté bien. Y creo que eso le da carácter a ese tipo de liderazgo que hoy en día la sociedad, las empresas y la sociedad necesita. Yo creo que a mí me gustaría hoy, yo que vengo de un sector, como he dicho antes, muy masculinizado, que pues eso, dar visibilidad a que se puede, a que personas como yo, que han tenido oportunidad, tengamos que ser atractivos para que gente, mujeres y también hombres, pues vengan a nuestro sector y que luego aquellas mujeres que ya tenemos, que también no solamente atraer mujeres, sino también aquellas que tenemos, pues retenerlas, ¿no? Y retenerlas a base de reconocimiento, a base de formación, a base de apoyo y a base de poder escalar en esa escalera que no suele ser fácil, ¿no? Por lo tanto, es importante, y estoy de acuerdo con la compañera, que es importante que haya mujeres cada vez más en los puestos de decisión y como ha dicho mi otra compañera, que el que quiere puede, ¿no? Que hay que empeñarse en subir. Muy bien. Yo creo que, como decía antes, la maternidad sí es un limitante. A ver si te lo puedo poner bien. ¿Ya? Suele pasar, cuando trabajas con tecnología siempre te falla la tecnología. Eso es el día a día. Es cierto, como decías, que cuando tú quieres crecer profesionalmente tienes que decidir entre ser madre y tener una familia y tener una carrera profesional. No, yo creo que el mundo no nos puede condenar a esto. Yo creo que es compatible ser madre, tener una familia y poder desarrollarte profesionalmente. El mundo no está todavía preparado para eso, pero nosotras sí podemos hacer lo posible. Y nadie de los que estéis aquí, yo ya no voy a tener más niños, con mi niño tengo suficiente, pero de los que estéis en edad de tener niños, mi consejo es que nunca aparquéis vuestro sueño personal por un sueño profesional, porque se pueden sacar los dos, se puede, de verdad. Yo recuerdo cuando me vine aquí a trabajar a Almería,
Bueno, os voy a contar otro secreto. En la entrevista de selección, no voy a decir quién me hizo la entrevista, había muchos hombres, no había ninguna mujer. Y sabéis, bueno, os voy a decir cómo vine. Vine con varicela, con granos desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, con 40 de fiebre, pero hice la entrevista. Pero eso no es el problema. El problema es que una persona en la entrevista me dijo, bueno, ¿y por qué te quieres venir aquí? Porque mi pareja está aquí, pues bueno, y me gustaría montar una familia. Ah, y querrás tener hijos, ¿no? Y todo. Claro, yo me quedé porque yo venía del mundo rural, pero yo me di cuenta que Almería era más rural todavía que mi pueblo. Porque a mí nunca me habían preguntado en mi pueblo eso. Y yo decía, no puede ser, ¿cómo me están preguntando esto? Y yo, ¿será una broma? Entonces, no era una broma. Luego nos hemos reído mucho de eso y de esa ironía, ¿no? Y sí, me casé, pero cuando empecé a trabajar dije, ¿y cómo voy a sacar yo un hueco para tener un hijo si estoy todo el día viajando por el mundo? Es que no tengo tiempo. Bueno, me tengo que encontrar primero con mi marido para poder tener el niño. Y al final se puede, es organizarte. El día tiene 24 horas, el mes tiene 30 días y 12 meses el año. Por lo tanto, te puedes organizar perfectamente para tener hijos, tener una familia, estar con amigos y poder llegar a cubrir tus sueños. Todos y todas tenemos sueños, de verdad, ¿eh? Y yo vengo de un mundo donde nadie me ha regalado nada. Vengo de una familia sencilla, de un municipio pequeño, donde hice mi carrera universitaria y lo que quería era trabajar y ser útil y aportar valor allí donde estuviese. No quería otra cosa. Esa era mi ambición, ¿de acuerdo? Tuve un sueño y que quise ser doctora. Vino mi hijo, me quedé con la tesina hecha, crié a mi hijo, trabajé, estuvo genial y os digo que el año pasado presenté mi tesis doctoral y soy doctora. Por lo tanto, no hagáis que vuestros sueños se queden aparcados. Hay tiempo y vida. Y lo que quiero decir a vosotros es, no estoy aquí por ser la más lista, no estoy en mis trabajos por ser la más inteligente, ni muchísimo menos, para nada. Hay que ser trabajador, responsable, comprometido, creer en ti. Es fundamental creer en uno mismo y ser consciente. Las mujeres, como bien decía, analizamos demasiado, somos demasiado prudentes. Y entonces siempre decimos, no, pero es que a lo mejor, no, pero es que a lo mejor. Yo hago muchas entrevistas de trabajo por mi... Claro, al ser directora, pues estoy contratando continuamente, además contratas doctores, contratas tecnólogos, contratas gente ingenieros, contratas... Y es verdad que la mujer es tremendamente prudente en las entrevistas y los hombres son más decididos. ¿Pero eso es malo? No. Es que tenemos que asumir que genéticamente, no sé si habéis dado cuenta, que somos diferentes los hombres y las mujeres. Y eso no es malo, porque si somos todos iguales, esto sería insoportable. Entonces, nos complementamos. Lo único que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros mismos, lo uno y lo otro. Y así seremos felices y haremos todo lo mejor posible. Por lo tanto, adelante y que nada os tumbe, porque de verdad que se puede, que todos podemos. A ti te funciona. Bueno, yo no sé si aquí hay muchas madres, pero hay un meme que me aparece muchas veces como para recordarme mi vida, yo creo, que dice, levantándome por la mañana para trabajar como si no tuviese hijos y para criar como si no tuviese trabajo. Yo creo que muchas nos vemos reflejadas todavía en esto, porque acabas de decir una cosa que yo creo que hay mucha verdad en ella, y es que creo que el sistema todavía no funciona. Nosotros, la mujer, hemos cambiado mucho nuestras aspiraciones, nuestras preferencias, con qué nos sentimos felices. Es así de claro, qué nos hace sentir felices a día de hoy ha cambiado con respecto a unos años. Sin embargo, la sociedad y la cultura como que ha ido un poquito más lenta, y ahora mismo nos vemos en un conjunto, normalmente un equipo, que es quien toma la decisión de aceptar una responsabilidad, normalmente la de tener un hijo, que parece que está en momentos diferentes. Y parece que tenemos que esperarlo o como enseñarlo, ¿no?, a que se complemente con nosotros. Yo he tenido una experiencia a raíz de mi maternidad en el tema laboral bastante desagradable, y si algo he aprendido de ella es que si en algún momento tienes que aparcar tus sueños a nivel personal por los profesionales o los profesionales por los personales, o no estás en el lugar correcto o no estás con la persona correcta. Una de las dos.
Para mí ha sido una lección de vida que he aprendido, pues quizás más por las malas que por las buenas, pero que me ha enseñado mucho. Y creo que si hoy estoy aquí, precisamente es porque tengo la gran suerte de poder trabajar en el día a día con muchas mujeres, con experiencias diferentes, con talentos diferentes, con problemas diferentes y poder a día de hoy ser como concentración de muchos de estos testimonios de ellas y poder mostrarlos a través de mi voz. Así que espero que os haya ayudado tanto el mío como el de ellas de aquí. Bueno, y yo quiero daros las gracias a las 4 porque de verdad hablar con vosotras, yo siempre que hago algo me pregunto, ¿y esto para qué me sirve? Y de verdad me ha servido para entender varias cosas. Lo primero es que aunque exista un techo, no hay techo. O sea, llegas donde tienes que llegar y sobre todo gracias por enseñarme que, bueno, yo tengo 28 años y no soy mamá, pero soy directora de mi propio periódico que llevo yo sola y muchas veces me planteo la maternidad porque quiero ser madre, no porque me lo exija la sociedad, ni un constructo ni nada y digo, uy, es que igual tengo que aparcar eso para continuar profesionalmente y hablar con toda y cada una de vosotras me ha enseñado que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer cuando quiera hacerlo y que eso no significa que profesionalmente vaya a estancarme. Creo que es un mensaje muy bueno y os quiero dar las gracias a las 4. Gracias a ti. Bueno, tenemos un pequeño regalito para vosotros, que es un símbolo emblemático que es una pita y nada, para que os acordéis. Gracias por formar parte de este día y Muchas y gracias. Qué bonito. Encantada.